¿Qué tal, amigos? Qué gusto reencontrarnos. Esto de Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez, una manera diferente de hablar de ajedrez, una propuesta semanal que ponemos al aire junto a un grupo de amigos como Horacio Olivera, Carlos Sosa, Graciela Palacio, y aquí en los estudios con Graciela Manteiga, con Juan hoy en la operación, y con mis dos alfiles, con Andrés y con Alfredo Tabarman. Muy bien, 22 seguimos en Frente al Tablero, va a ser el momento de hablar con nuestro entrevistado. Vamos a hablar con Daniel Hugo Cámpora Pérez, nacido en Sevilla el 31 de marzo de 1987. Como dijimos al comienzo del programa, el hijo de Daniel Cámpora, el gran maestro argentino, y de Teresa Pérez, una radióloga española. Jugó al ajedrez en España, fue subcampeón español, estudió en el Conservatorio Nacional de Sevilla, es ingeniero en informática y trabaja en Ginebra, Suiza, en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el CERN. Está cumpliendo el postdoctorado en la Universidad de Maastricht y el Instituto Nacional Holandés de Física Subatómica. Hoy vive en Holanda, junto a su pareja Verónica, y bueno, si le falta algo más a este currículum, habla 5 idiomas: castellano, francés, inglés, italiano y también japonés. Buenas noches, Danielito, ¿cómo estás? Te saluda Carlos Hilardo desde Frente al Tablero. Me acompañan Andrés Prestileo. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas Muy noches. bien. Buenas noches y pasadas las medianoche, ¿no? Sí, Eh, sí. ¿qué Bueno, está bien entrada la noche, está sí. bien. ¿Y el frío cómo está en Holanda? Y en casa, con el confinamiento, lo pasamos calentito. Ah, bueno. ¿Es mejor Sevilla o ahí Maastricht, donde está? ¿Qué te gusta más? Bueno, Sevilla tiene mucho encanto, lo echo mucho de menos, siempre lo eché de menos, ¿no? Claro. Y es difícil de elegir algo mejor que la tierra de uno. Y aparte con mamá y papá, ¿no? Que te dan todos los gustos. Sí, Se sí, extraña, sí, ¿no? sí. Se debe extrañar. Bueno, naciste en Sevilla y preguntarte por el ajedrez teniendo un papá que fue campeón argentino y gran maestro y una enorme figura a nivel mundial, eh, preguntarte cómo lo descubriste, me imagino, pero ¿cómo fue que sucedió esto de que el ajedrez llegó a vos? ¿Cómo pasó? Yo recuerdo de muy chiquito que venían muchos amigos de mi papá a casa, venían grandes maestros, maestros internacionales y jugaban mucho partidas rápidas, veían el ajedrez, siempre estaba en la familia, ¿no? Estaba muy presente. La mesa del salón en casa siempre está con el tablero dispuesto y con muchos libros para estudiar ajedrez. Y yo recuerdo de muy chiquito ver a mi papá jugar y interesarme simplemente por verlo, ¿no? Y después tener algunas facultades para ir aprendiendo y desde muy, muy chiquito aprendí y casi que no recuerdo los primeros pasos, recuerdo más los torneos cuando ya tenía 8 o 9 años, ¿no? Ajá. ¿Y hasta dónde llegaste en el ajedrez? La verdad que estudié mucho y cuando tenía 9 10 años jugué los campeonatos de regionales, nacionales, quedé subcampeón de España 2 veces, sub 10 Sí. con 9 y 10 años, y fui a los 2 mundiales. Y ya después, a partir de ahí, empecé a tomar a tomar otros hobbies y fui aparcando un poco el ajedrez, pero siempre quedó. ¿Dónde jugaste mundiales? Jugué un mundial en Cannes en 1997 y en Menorca en el 98, Muy bien, en España. cerquita estabas. Bueno, ¿y después qué pasó? ¿Por qué dejaste el alto rendimiento? ¿Por qué dejaste de esa práctica? Porque si ya llegaste a un mundial, y creo que por lo que me había contado en su momento tu papá no te había ido tan mal, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que te atrapó la música? Sí, empecé a estudiar música, empecé a tocar piano con 9 años y es difícil analizar a posteriori lo que pasó. Creo que simplemente quise llevarlo todo adelante y cada vez me pedía más tiempo el piano, me pedía más tiempo la escuela y bueno, fui aparcando un poco el ajedrez simplemente porque quería también tener un tiempo para mí, para los amigos, para hacer otras cosas, ¿no? Claro. ¿Y papá dijo algo cuando le dijiste no juego más a... No, la verdad que yo creo que fue yo creo que se aceptó un poco en la familia que yo iba tomando otros caminos y Ujú. me iba desarrollando. Yo creo que estaba en una etapa de descubrir qué podía hacer, cómo podía desarrollarme. Y bueno, el ajedrez se quedó para mí como algo que no necesitaba rendir a un nivel mundial. Podía estar bien con jugar en el club, con jugar
digamos, al nivel de allá, de la región, y los torneos a los que iba con papá, y le dedicaba más tiempo a las otras cosas que tenía que hacer, ¿no? Te cuento que el 1 de marzo de 1999, eras muy chiquito vos todavía, le hice una nota en el diario La Nación a tu papá. Una nota era un poco, creo que, no sé, él venía a la Argentina para jugar un torneo, no recuerdo Sí. muy bien. Y esa nota tenía un recuadro. Y él ahí hablábamos de una ayuda extra, era el título que llevaba el recuadro, y decía: Danielito tiene 12 años, es un aplicado alumno en edad escolar, en junio próximo accederá al primer año y pasará al quinto grado en el Conservatorio Nacional de Música en Sevilla, en piano. Y entonces contaba papá: a los 9 años, él quería estudiar piano en el conservatorio, pero la edad límite para inscribirse era de 8. Consiguió algunas recomendaciones para que hubiera una excepción y que le tomaran un examen de ingreso. Hubo un test con pruebas intuitivas sobre sonidos y él debía repetir los acordes que un profesor ejecutaba sobre los distintos instrumentos. Y allá, orgulloso papá contaba las virtudes mentales que desarrolla el ajedrez, entre ellas la de los reflejos. Fue una ayuda extra para Danielito, que es un muy buen jugador. En el momento de dar el examen, sus reflejos fueron excelentes y la alta puntuación alcanzada le permitió ingresar en el curso, aunque tuviera un año más. Aprobó en un año el segundo y el tercero y está a punto de comenzar el quinto. O sea que papá creo que apoyaba la carrera de músico y estaba orgulloso. ¿Fue así el ingreso? Sí, sí, fue así. Yo lo recuerdo con una pequeña anécdota. Recuerdo que yo ya iba con la idea de que era difícil entrar en piano porque iba tarde, con 9 años, ¿no? Sí. Y mi mamá me decía, bueno, y si te preguntan, y yo le preguntaba, ¿y qué digo? Y dice, bueno, decí que querés tocar la flauta. Y entonces fui al examen, ¿no? Y en el examen me dijeron, bueno, ¿qué instrumento querés tocar? Digo, bueno, quiero tocar el piano. Dice, no, pero hay muchos chicos de tu edad, es muy difícil. ¿Qué otro instrumento te gusta? Digo, bueno, mi mamá quiere la flauta. Dice, no, pero ¿y vos qué querés? Yo quiero el piano. Y quedó todo muy claro, ¿no? Y la verdad que sí, que creo que el ajedrez formó también parte yo creo que cuando uno aprende algo a tan temprana edad, eso también ayuda a formarla, tiene un efecto en cómo se forma el cerebro, ¿no? Claro. En cómo crece uno, en Sí, las conexiones neuronales que uno hace. sí, Y yo creo que el ajedrez me ha ayudado mucho como herramienta para desarrollarme y para pensar, ¿no? me imagino. Y la pregunta es, en el ajedrez llegaste hasta un mundial, en tu categoría de menor. En el Conservatorio de Música ya estabas en el quinto año. ¿Y qué pasó después para querer estudiar ingeniería informática? Eh, a mí los ordenadores me apasionaron siempre de chiquito. Recuerdo que mi papá trajo el primer ordenador a casa con el chef base y lo explorábamos juntos y para mí era algo que tenía un magnetismo inherente, no sé por qué, no sé por qué. Sencillamente a mí me encantaba cacharrear e intentar agarrar y averiguar cómo funcionaba aquello, me fascinaba. Sí. Y fue algo que mantuve y cuando llegué a los 18 años, a la hora de elegir la carrera, yo tenía muy claro que se me daba muy bien la matemática, quizás también en relación con el ajedrez, y que quería dedicarme a la informática. También me gustaba un poco la física, pero decidí intentar la informática, que era lo que primigeniamente me gustaba. Y fue un acierto, porque para mí recuerdo los primeros años de informática como algo mucho más fácil que los últimos años de bachillerato, ¿no? Donde había Mm, que estudiar otras materias que no se me daban tan bien. Cuando llegué a informática, que era todo matemáticas, todo física, algo que yo entendía mucho mejor, sí. me fue muy bien. Bueno. Eh, Otra de las condiciones de la entrevista que pasaban por hoy, porque bueno, trabajando ahí en el CER, que dijimos que era la Organización Europea para Investigación Nuclear, creo que es el campo más importante a nivel mundial, vos también acabás de hacer un trabajo muy destacado. ¿Podés contarlo en palabras sencillas para los oyentes qué es lo que descubriste o cuál fue el avance, el logro tuyo? Sí, lo describo rápidamente. En el CERN, en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, se hace investigación fundamental y se intenta entender cómo funciona el universo desde el nivel más fundamental, de qué está compuesto el universo, ¿no? Quizás escucharon hablar del bosón de Higgs, por ejemplo, que se Sí, descubrió en el CERN en 2000, creo que en 2012.
Bueno, pues para poder hacer estos descubrimientos lo que se hace es colisionar partículas e intentar averiguar de qué está compuesto el universo, ¿no? Colisionamos partículas y averiguamos de qué está hecho. Lo describía el doctor Feynman, que es un premio Nobel en física de partículas, como si alguien estuviera intentando averiguar, justo hacía un símil con el ajedrez, ¿no? Averiguar cómo funciona el ajedrez, pero solamente podés ver un poquito del tablero y tenés que intentar averiguar cuáles son las reglas sin saber las reglas a priori, ¿no? A lo mejor empezás a ver que se mueve un alfil o empezás a ver algo raro como un enroque y tenés que entenderlo sin que nadie te diga las reglas, ¿no? Entonces, para poder hacer eso, colisionamos muchas partículas, colisionamos 40 millones de partículas por segundo. Tantos son los datos, eso equivale a unos 5 terabits por segundo de datos, que no podemos almacenarlo todo. Así que lo que hacemos es un sistema de filtrado. Yo lo que hice fue hacer un nuevo sistema de filtrado, un sistema de filtrado más eficiente, utilizando una nueva tecnología llamada tarjetas gráficas, que ahora está muy de moda, se utiliza en muchos campos, por ejemplo, AlphaZero de ajedrez utiliza tarjetas gráficas. Y con eso conseguimos que el sistema fuera mucho más eficiente y también es una innovación. No se hizo hasta ahora en este campo un sistema basado únicamente en tarjetas gráficas. ¿Y eso va a ser una revolución en el campo de la física? En el campo de la física de partículas, sí. Eso va a hacer que el detector en el que yo trabajo, que es LHCb, uno de los 4 grandes detectores del CERN, va a poder hacer un filtrado mucho más fino. Digamos que la capacidad de cómputo se multiplica por utilizar este tipo de arquitecturas y eso significa que la investigación, cuando se vuelva a retomar, probablemente el año que viene, o no sé si será un poco más retrasado con el tema del coronavirus ahora, cuando se empiece a tomar de nuevo los datos será mucho más eficiente gracias a este sistema que se aprobó justamente en mayo. Daniel, estaba un poco sorprendiéndome con la cantidad de campos que abarca tu conocimiento, ¿no? Tenés 33 años nada más. Sí. Hablabas del ajedrez, de la música, de la física, pero además hablás 5 idiomas. No sé con qué nivel de fluidez cada uno de ellos, pero manejás 5 idiomas. Yo no sé si todas esas cosas tienen alguna interrelación o no. Hay que tener alguna habilidad puntual para, por ejemplo, para idiomas y demás. ¿Te ayudan las demás cosas? Yo creo que hay algo de relación entre todos esos temas. Yo siempre escuché que la música ayuda a tener un oído más fino para, por ejemplo, entender mejor los acentos y poder averiguar mejor, entender bien las palabras de otros idiomas, agarrar los diferentes acentos y tal. Y también ayudó el hecho de moverme mucho, ¿no? Yo no me quedé en Sevilla, yo en cuanto pude me fui y me mudé. Y bueno, estudié inglés. Cuando fui a Francia, en Ginebra, estuve hablando en francés. Tuve muchos amigos italianos también. Y aparte el japonés era algo que yo estaba estudiando en la universidad por hobby. Y después me sirvió porque fui a varias conferencias y demás, ¿no? Entonces yo creo que sí, que tiene un poco relación los campos en los que me especialicé con los idiomas, ¿no? Con relación entonces a estas habilidades, ¿el ajedrez te ayudó a desarrollarlas, ya sea lo del idioma, el tema de la música, tu carrera informática, o sos tan buen ingeniero, tenés tanta capacidad, que eso te ayuda a ser un buen ajedrecista? ¿Cuál es el juego? Es difícil. Yo creo que en cualquier caso el ajedrez potenció todas las virtudes que pudiera haber tenido. Y eso es indudable, ¿no? Estaba pensando en esto estos días. Yo creo que, por ejemplo, el ajedrez me dio una capacidad para profundizar en los temas, ¿no? Fijar mucho la atención en una variante y ser capaz de analizar hasta el final lo que pasa y evaluar la posición, a darle rienda suelta a las ideas, ¿no? A decidir, tener mucha imaginación y potenciar la imaginación. Yo creo que los chicos cuando están creciendo tienen imaginación, tienen todos esos, digamos, la materia prima para desarrollar todas esas facultades y necesitan un vehículo para desarrollarlas, ¿no? Y para mí el ajedrez fue ese vehículo. Un día, entrevistando al gran maestro Diego Valerga, que es médico pediatra, charlábamos acá en el micrófono en la radio y me decía, la verdad que yo no sé si la memoria del ajedrez me ayudó a mi carrera o si yo ya era una persona que tenía una buena capacidad de memoria y concentración y me ayudó al ajedrez. Así que es un poco lo que me estás contando.
Claro, claro. Claro. Sí, sí, por supuesto. Pero en cualquier caso estoy seguro que el ajedrez potenció eso. Bueno. Que no, uno no nace sabiendo, ¿no? Incluso la intuición se tiene que desarrollar. Bueno, mira, antes de despedirte te queremos hacer un regalito. Hay una persona que hoy nos llamó para dejarte un saludo. Buenas noches, amigos de Frente al Tablero. Es para mí un inmenso placer saludar al amigo Daniel Hugo Cámpora Pérez, el hijo del gran maestro Daniel Cámpora. Lo conocí a Danielito, como le decimos nosotros y sus padres, cuando era un chico y era un verdadero prodigio. Jugaba al ajedrez, pero además era un brillante estudiante, un buen pianista, músico, y era prácticamente en todo genial. Así que darle este saludo, verlo ya hecho un hombre, me emociona muchísimo, muchísimo. Y tengo la fortuna de que sé que está viviendo en Holanda y que pronto nos veremos. Aprovecho la ocasión también para mandarles un saludo a sus padres, a Daniel Hugo Cámpora Sibori y a su esposa Teresa Pérez. Gracias, Carlos, por esta oportunidad y un abrazo para todos. Bueno, es el saludo y la voz de Ever Pérez García, que te manda Qué este lindo. cariño. Muchos cariños de vuelta, Heber. Bueno. Espero que nos veamos dentro de poco, cuando se acabe todo este tema que estamos viviendo ahora. Un Bueno. saludo muy grande. Bueno, Daniel, desearte lo mejor. Creo que podemos decir que llevas una vida feliz porque haces las cosas que te gustan y te destacás y las podés incluso hacer todas las cosas a la vez. O sea, en tu empresa donde trabajás jugás al ajedrez y también das conciertos. Bueno, sí, ahora estoy en la universidad. Empecé acá en el club de ajedrez en Maastricht y empecé a dar un poquito de cursos de ajedrez también, sí. Bueno, Daniel, te mandamos un abrazo grande desde Frente al Tablero, desearte lo mejor, que pase pronto la cuarentena también allá en Holanda y que algún día nos podamos reencontrar acá por Buenos Aires si venís de visita. Eso espero, un gran abrazo. Bueno, que sigas muy bien. Igualmente. Pasó Daniel Hugo Cámpora Pérez, el hijo del gran maestro Daniel Cámpora y de Teresa Pérez, que se dedica nada más y nada menos que a la física y que acaba de hacer un descubrimiento que va a revolucionar la física. Pasó aquí, en Frente al Tablero.